Bien, estamos en la segunda clase de Filosofía del Lenguaje. En mis manos tengo un libro de Wenceslao Castañares. Se llama Historia del Pensamiento Semiótico. Tomo 1, La Antigüedad Greco-Latina, editorial Trot. El capítulo 1 se titula La Grecia preplatónica, las tribus de los semas. En semiótica y en filología, la palabra tribu hace alusión a una familia de palabras, ¿no? Tribu no en el sentido de una comunidad de personas que habitan en la sociedad, digamos, ¿no? En un sector de la población. Bien, vamos a entender el origen de algunas palabras que hacen alusión al objeto de la semiótica, ¿no? Que es, obviamente, de dónde surge la palabra semiótica, la palabra signo, la palabra símbolo. Bien. Entonces, este primer capítulo va a ser no una historia de la semiótica como disciplina, sino una historia de las palabras o de la lengua, ¿no? Que son un estudio de la familia, de los términos que están emparentados, ¿no? De los diversos términos utilizados por los griegos, que podemos considerar pertenecientes a la tribu de los semas, o de los que significan, hay dos que han tenido un mayor éxito posterior. Se trata de semeion y de símbolo, y naturalmente de los más directamente relacionados con ellos. La historia de estos dos términos es, sin embargo, bastante diferente, y solo cuando la reflexión semiótica adquirió ya una notable madurez, llegaron a adquirir una relación más estrecha. Signos y señales. El término semeion no es, a pesar del protagonismo adquirido, el más antiguo miembro de la familia de los sem. Antes que él fue el sustantivo sema, y también el verbo que se refiere a su actividad, semainen, así como otros derivados. Tanto a sema como a semaino los encontramos con relativa profusión en Homero, en la Ilíada y en la Odisea. En él encontramos casi por igual los dos sentidos de sema, tumba, o mejor, túmulo y señal, en el sentido natural o convencional, ¿no? Kata synteken y kata physei, que ya vamos a ver en Platón y en Aristóteles. Veamos cómo aparece de nuevo sema y la filosofía del lenguaje y la semiótica emparentados con la tumba, con la muerte, ¿no? Recordemos que en la primera clase vimos que el término acadio, temen, hace alusión a la muerte, ¿no? A la muerte, hace alusión a cortar, a separar el palacio real de la actividad normal de los semitas. Esto de la muerte es muy curioso porque es cortar, en el ámbito de lo conceptual, cortar la imagen sensible, o cortar el ámbito existencial, ¿no? Desexistencializar los conceptos o desconceptualizar los términos, ¿no? Siempre es cortar, es decir, en el concepto propio del ideograma se desensibiliza el concepto, y en el término se desconceptualiza el término, la palabra, de alguna manera. Siempre vamos cortando de su singularidad las expresiones lingüísticas. Recordemos que en lógica, como dije, se gana en universalidad cuando se pierde en contenido, y se gana en contenido y en comprensión cuando se pierde en universalidad. Es decir, contenido y existencia es inversamente proporcional a universalidad y abstracción. Digamos, esa sería como la cuestión de por qué se habla de la muerte cuando se habla del término, ¿no? Por eso, por ejemplo, a Dios no se lo puede nombrar, ¿no? Porque hablar, ya escribir la palabra Dios ya es una idolatría, ¿no? Porque es como delimitarlo, segmentarlo, arrancarlo de la riqueza existencial que tiene la vivencia de Dios como el ser, digamos, ¿no? Que no puede ser nombrado. La razón de que un mismo término sea, por ejemplo, tanto sema como semaino lo encontramos en Homero, ¿no? La razón de que un mismo término sea utilizado como muerte
o como túmulo, que son dos acepciones aparentemente tan distintas, parece residir en que desde antiguo se llama sema a la columna que señalaba el lugar en el que alguien había sido enterrado y consecuentemente más adelante al túmulo. Sea como fuere, el doble sentido permaneció con el tiempo y dio lugar a que Platón, en un famoso pasaje de Crátilo, en el 400 C, pudiera jugar con la semejanza entre soma, cuerpo, y sema, tumba y signo, para justificar su escasa valoración del cuerpo, la denigración del cuerpo que hace Platón, a la vez signo y tumba del alma. O sea, el cuerpo es señal de las actividades psíquicas y a la vez es tumba del alma porque en el cuerpo el alma está presa y está como muerta, ¿no? En el sentido de que se libera el alma cuando se despega del cuerpo, ¿no? Por eso Sócrates cuando muere dice, le debo una gallina a Esclapio, ¿no? Esculapio era el dios de la medicina, ¿no? Señal de que el alma se cura de su enfermedad que es el cuerpo, ¿no? Es una visión negativa del cuerpo, digamos, de la corporalidad. Como decíamos antes, en Homero encontramos múltiples pasajes en los que aparecen sema y semaino, por un sentido bastante amplio y poco preciso. Sema puede entenderse como una señal de los dioses, de la naturaleza o de los hombres. Así, por ejemplo, es utilizado para referirse a los relámpagos de Zeus, que son interpretados como de buen o de mal augurio en Ilíada, en el libro 4, 381 y 9, 236, pero también muy frecuentemente para referirse a las señales de mando que hacen los jefes militares. En 2.805 y 10.58, a los signos escritos en una tablilla, que hace alusión a la escritura cuneiforme, ¿no? Como señal gráfica del hecho señalado, en 6.168, o la marca que se hace en una tarja para echar suertes, en 7.175 y 189. En la Odisea se usa también en el sentido de señal secreta o marca que permite reconocer a alguien, como la cicatriz que dejó a Ulises la herida que le produjo un jabalí, en Odisea 21, 217, y que sirvió a la esclava Euriclea para reconocerlo en 19.386, o cuando el mismo Ulises utiliza una marca en el techo labrado del lecho matrimonial para revelar su identidad a Penélope. Semainen es utilizado también con frecuencia en el sentido de dar una orden y consecuentemente al que ordena, al que da órdenes, por ejemplo al jefe, se lo denomina semantor en Ilíada 8, 127 y Odisea 17, 21. Bien, Hesíodo utiliza sema de forma muy semejante. En ocasiones puede entenderse como signo, señal o indicio, como en Trabajos y Días 450, cuando habla de la voz de la grulla que, cita, trae la señal de la labranza y marca la estación del invierno lluvioso. Termina así. O en los fragmentos 14 y 273, cuando se refiere a las señales que hay que atribuir a los dioses. De la misma manera, semantor es utilizado para referirse a Zeus. O sea, vieron que semeion es la seña y semantor es el que señala. Señor, jefe y guía de todos los demás dioses, ¿no? Escudo 56. De todos modos, en la Teogonía encontramos un pasaje interesante porque confirma la explicación que dábamos antes respecto al doble sentido de sema como túmulo y como señal. En este pasaje de Teogonía 495 a 501, Hesíodo cuenta cómo Cronos vomita la piedra que se había tragado, creyendo que era uno de sus hijos, y cómo Zeus toma la piedra y la clava en los valles del pie de Parnaso, erigiendo así un monumento simbólico para la posteridad. Semen exopison. Recordemos que túmulo, la palabra semen significa túmulo, muerte y señal, porque el túmulo son las piedras que cubren a un sepulcro, que son la señal del sepulcro, ¿no? El sema, ¿no? Recordemos que el dios Terminus arranca
o separa una propiedad de otra propiedad de los romanos, ¿no? El término, joros es cortar, es arrancar. Siempre que uno trata de conceptualizar, siempre que uno trata de delimitar, lo que hace es separar una cosa de otra cosa, ¿no? O sea, yo delimito, yo termino, yo determino, cuando yo trazo la distinción entre una cosa y otra cosa. Por ejemplo, un libro se entiende cuando se entiende lo que es el libro en relación o en contraste con lo que soy yo, con lo que es la mesa, con lo que es este otro libro, con lo que es la pared, el piso. Es decir, siempre la determinación es joros, es cortar, delimitar. Eso hace el Dios Terminus, arranca las cosas de su existencia concreta. De alguna manera la función del lenguaje es dar vida y crear, como en el caso de la tabla M del destino, o matar a la idea de su existencia o al concepto de su representación eidética, ¿no? O sensible. No encontramos todavía en Homero ni en Hesíodo el término semeion, que a partir sobre todo del siglo VI a.C. empezará a usarse más frecuentemente. Así podemos encontrarlo en Esquilo, Esopo, Hecateo, de Mileto, Anaxágoras, Cleóstenes. Esquilo utiliza este término para referirse a los emblemas que los guerreros llevaban grabados en sus escudos, por ejemplo en 7 contraturas. Cuando Esquilo utiliza semeion, lo hace en varios sentidos. En algunos casos, lo usa como un sentido más próximo a lo que en tiempos más modernos se ha llamado símbolo, como cuando se llama signo de un dios, semeion theou, al tridente de Neptuno. Pero otras veces pudiéramos entenderlo como indicio, incluso como prueba. En Sófocles ocurre algo semejante. Semeion es el usado con el sentido de indicio en Antígona 255 a 998 o prueba en Edipo Rey 710. Esofo, en cambio, lo utiliza frecuentemente como señal de reconocimiento acordada, como en la fábula El adúltero y la mujer. Bien, el origen de la palabra símbolo tiene que ver con esto, ¿no? Con un reconocimiento acordado. Ya vamos a ver eso. A pesar de los diversos usos que acabamos de constatar, semeion y semaino irán adquiriendo con el tiempo un sentido más preciso. A este respecto, resulta especialmente relevante el famoso y comentado dictum, que se convirtió en mentis de la hermenéutica, de Heráclito, recogido en el fragmento 93 de Die Strauss. Dice Heráclito: y tal como el Señor, cuyo templo divinatorio es el que está en Delfos, ni dice ute legei ni oculta, ute crypten, sino que se manifiesta por medio de signos, señala, indica. O sea, el Dios del templo de Delfos no muestra ni oculta, señala, indica, ¿no? Alá semainen. Bueno, ustedes podrían hacer 20 años de filosofía solo con esa frase de Heráclito. Después de algunas discusiones, parece fuera de duda lo que dice Romeo: el sentido de semainen puede ser precisado a la luz de los verbos que le preceden, lego y cripto, al tiempo que permite también a su vez precisar el sentido de sus acompañantes. Si lego ha de ser interpretado como un decir que nos remite indudablemente a la palabra, al logos, no pueden olvidarse sentidos más antiguos que tienen que ver con los de seleccionar, escoger, develar, descubrir. Es decir, hagamos acá una filosofía. Legei es mostrar. ¿Mostrar para qué? Para ser dicho, para ser pensado por el logos. El hombre puede pensar solo aquello que se muestra. Pero lo que se oculta no puede ser pensado, no puede ser hablado aquello que está oculto. Entonces necesita ser develado. Semainen en ese sentido es develar lo que está oculto. Pero aquello que ni se muestra ni se oculta, sino que es indicado, precisa de una interpretación, ¿no? Entonces, lego apunta al logos. Cada vez que una filosofía hace lógica, estudia lo que se muestra. Lego, kai logos. Cuando hay algo que se oculta, lo que necesita el hombre no es un pensamiento, sino una revelación. Pero cuando algo se muestra ocultándose o se oculta mostrándose, como el indicio,
el hombre necesita una semiótica, es decir, una interpretación. Semaino no debería ser traducido, pues, por el ambiguo significado. Tenemos que entenderlo en el sentido mucho más preciso de hacer signos, señales o señas, como traduce García Calvo. Se pone así de manifiesto una opinión frecuentemente expresada por los griegos. El lenguaje de los hombres puede ser claro, mientras que el de los dioses ha de ser sometido a la interpretación. El mensaje divino no revela su razón de ser, tampoco lo oculta, de modo que el hombre no pueda descubrirlo. Ha de ser interpretado de modo que descubra una verdad que está velada, como su propio nombre, aletheia, indica sacar el velo, develar, desocultar, por medio de una serie de tácticas de selección y de ordenamientos, ¿no? Por eso semaino significa ordenar, seleccionar. Pero el texto puede, como el mismo autor nos dice, adquirir ese sentido dialéctico más que contradictorio, tan característico de Heraclio, porque ese ni señala ni oculta, sino del texto debe leerse al mismo tiempo como y. Esto es que el dar señas quiere decir simultáneamente revelar y ocultar. Las relaciones reales, con las creencias de los hombres incluidas, dicen la verdad al ocultarla y ocultan la verdad al decirla, como es natural, puesto que la razón está en esta contradicción misma, siendo ella lo contrario de la irracionalidad y a la vez la irracionalidad misma. Bueno, gracias por acompañarme. Enseguida volvemos con otro segmento de Filosofía de la Vida. Gracias.